No esperen que los éxitos lleguen hasta ustedes. Vayan en busca de los éxitos. Y los éxitos se consiguen trabajando, concentrando esfuerzos, voluntades, para que las metas que tenemos por delante las alcancemos. Hola, ¿cómo están ustedes? En el aire, elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos. Elecciones 2024 basada en una comunicación formativa, educativa y orientadora. Ese es el propósito nuestro, una comunicación responsable al servicio de la patria. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a Elecciones 2024 y que el Señor me lo esté cuidando. Buenas noches para nuestro compañero Nelson Reyes Estrella. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Ignacio. Y buenas noches para todos los televidentes que se dan cita cada día a este programa Elecciones. El toque de queda de la noche. Así es. Y la frase de hoy, hay que buscar los éxitos, no es que ellos lleguen. Sí, no, hasta la misma Biblia lo dice. Hay que trabajar, hay que concentrarse. El hombre vivirá del sudor de su frente. Efectivamente, ese debe ser el Y propósito. es el éxito, el esfuerzo. El éxito no llega a uno sentado en la casa o acostado o sin actividades productivas. Hay que construirlo. Por eso la sentencia histórica del escritor mexicano Amado Nervo, en el ocaso de su vida, subió a una colina y dice: y veo que al final del camino soy arquitecto de mi propio destino. Entonces cada quien debe ser el arquitecto de su propio destino. Esa es la realidad. Y el esfuerzo de cada día es determinante. Así de Poquito a poquito se construye el éxito. Poco a poco. Nosotros usamos en el campo nuestro la sentencia de que grano a grano se llena de buche de gallina. Así es. El grano a grano, entonces, en la lucha por la vida y en la consecución de nuestros propósitos, es paso a paso que vamos construyendo ese destino. Aquí estamos nosotros con ustedes, luego de la publicidad, el primer corte, regresamos con las noticias políticas electorales.
En adición a las noticias político-electorales, el hecho histórico hoy acá, el comentario de nuestro compañero Nelson Reyes, una entrevista con un representante de las organizaciones alternativas, por eso somos el canal de todos, Alfonso Pérez, quien es candidato a diputado por Patria Libre y Generación de Servidores, más el hecho histórico, como le decíamos, y los comentarios de la noticia que vamos a continuación a resumir, las últimas noticias políticas electorales. Los debates, y específicamente el debate de anoche entre los candidatos a senadores por el Distrito Nacional y por Santiago. Nosotros pensamos, como comentario a la noticia electoral, el debate fue el inicio de un proceso interesante para democratizar y fortalecer la exposición de las ideas, pero creemos que los que aspiran a llegar al Senado de la República y a la Cámara de Diputados deben centralizar sus enfoques en la representación, la fiscalización y la legislación. Todos, absolutamente todos, abordaron temas que no son propios del Congreso Nacional, aunque lógicamente hicieron esfuerzo para demostrar por qué quieren ser legisladores en la República Dominicana, pero el debate fue el inicio de un importante proceso para enriquecer la democracia. Ojalá se le siga dando contenido, se institucionalice. Hoy estarán las candidatas a la vicepresidencia de la República en el debate y mañana será la de los candidatos a la presidencia de la República. Así es que los presidenciales estarán mañana en ese debate. Ojalá le impregnen calidad a esta situación. La FINJUS, la Fundación Institucionalidad y Justicia, dice hoy que el uso de los recursos del Estado en campaña electoral es un crimen, es un hecho que para la FINJUS significa un atentado contra la democracia, dije FINJUS. Además, Guillermo Moreno, quien estuvo ayer en el debate frente a Omar Fernández de Rescate RD, dice que él quiere que los ciudadanos voten por él y por Luis Abinader para profundizar el cambio. Abel Martínez Durán se despidió hoy, pero la despedida oficial será mañana cuando haya traspaso de mando en el Ayuntamiento de Santiago, que Ulises Rodríguez va a asumir la alcaldía. Pero dice Abel que se va tranquilo y satisfecho porque transformó a Santiago. Eso dice Abel Martínez. José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, dice que la oposición luce estancada y desesperada porque los números no le dan para ganarle a Luis Abinader y al partido de gobierno, que están desesperados y estancados. El Tribunal Superior Electoral rechazó un recurso incoado por Rafael Paz y Celine Méndez, quienes querían ser candidatos a diputados por el Distrito Nacional en representación de Fuerza del Pueblo. Le han truncado su situación. El PLD afirma que no va a respetar la regla de oro en los ayuntamientos y que deja libre a sus regidores o concejales para que cojan el bufete directivo de acuerdo a los intereses de la República Dominicana. Así es que la regla de oro se rompe en esta ocasión. Primera vuelta. Para ganar las elecciones en la primera vuelta, ¿qué se necesita? Se necesitan 2.875.378 votos, que eso equivaldría al 50 más 1, que es lo que establece la ley para ganar en la primera vuelta. Miguel Vargas Maldonado, por otro lado, presidente del PRD y candidato a la presidencia de esa organización, llama a los dominicanos a votar por la oposición para salvar al país de la crisis en que está sumergido a causa de los desaciertos de las políticas del gobierno en materia social y económica. Margarita Cedeño Liranzo, la ex vicepresidenta de la República, pondera la participación de Omar Fernández en el debate de anoche y dice que de nuevo demuestra su competencia, su capacidad y sus cualidades y le augura todos los éxitos.
El presidente del Senado, en otra información, Ricardo de los Santos, dice que va a impulsar un proyecto para unificar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales. Retornar atrás. Y las alcaldías, que tendrán nuevos incumbentes, algunos repitieron en reelección. La Tesorería de la Nación, comenzó ayer la Tesorería Nacional, el procedimiento para registrar las firmas de los nuevos alcaldes y de los directores de los distritos municipales. Esas son las noticias más importantes en el plano político electoral, Nelson. Hay una de La Vega que no tenemos todos los detalles, pero sí se sabe que hubo un fallo a favor de un regidor de Fuerza del Pueblo, candidato a regidor. El tribunal suspendió la juramentación mañana, por lo menos en el nivel de regidores. De regidores, en La Vega. Sí, en La Vega. Que le da paso a un representante de Fuerza del Pueblo que lo habían excluido. Y entonces ahora, ¿y por qué que se dan fallos tan tardíos? Sí, lo que pasa es la es negligencia. todo un procedimiento, y como los juicios deben ser contradictorios, pues todo el mundo debe presentar la prueba. Y eso tarda, porque no es solo un caso que llega al tribunal, sino que llegan diferentes casos. Por ejemplo, en el día de hoy vimos varios casos. Vimos ese de La Vega, pero también el de Rafael Paz y Celina Méndez en Santo Domingo. Que le dieron una respuesta rápida a eso. Sí. Le dieron rápido porque estaban a tiempo. Hay sectores de Fuerza del Pueblo que le están sugiriendo a Leonel Fernández que le busque una salida, porque tanto Celina Méndez como Rafael Paz son buenos candidatos. Bueno, serían las caras más visibles ahí en esa circunscripción. Los que tienen más y parece nombre. mucho más una estrategia de hacer que la Fuerza del Pueblo haga, vamos a decir, un mal espectáculo, porque sacarle dos de los principales llama mucho la atención. Dos figuras públicas, sí, que tienen renombre. O sea, y con larga trayectoria también. Exacto. Entonces, no se entiende esa decisión. Dentro de todas estas noticias, la del presidente del Senado, Nelson, que va a impulsar la unificación de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales. ¿Cuáles serían las consecuencias, a su modo de ver? Bueno, este sistema se estableció recientemente, porque apenas fue 2020. No se ha dejado madurar y ya se está hablando de cambiarlo. Yo creo que el proceso de este año es bastante nefasto, porque favorece en gran medida al que está en el gobierno, y creo que con tanta proximidad entre un proceso y otro, pues podría crearle ventajas a quien maneja el presupuesto nacional. Aunque si lo vemos, las elecciones que se hagan unificadas, no sería diferente. Y esto es lo que traería un poder mucho más absoluto en quienes manejen el presupuesto, o a quienes tengan la tendencia, que el pueblo lo favorezca en cierto momento, que el pueblo sí tiende a elegir por sentimientos, emociones, y eso lo lleva a elegir un partido en contra de otro, como lo hizo, por ejemplo, con el PLD, o como lo hizo con el PRD en su momento. Yo creo que como estaban organizadas las elecciones anteriormente, es un proceso mucho más importante, que era medio término. Se hacían elecciones cada 2 años. Esas se cambiaron por el costo que tenía en el país, pero el costo sigue siendo igual o superior. Además, entonces la democracia no tiene precio. Además, yo creo que si se van a modificar las elecciones, yo creo que deben ponerse a medio término, como estaban a medio antes. término. Porque Además, eso le da más hay estabilidad una cosa importante. En España y en Estados Unidos se celebran varias elecciones. Sí. En España se celebran anuales, elecciones locales. En Estados Unidos la gobernación es a través de una elección. Y eso es con frecuencia. Entonces, que no me vengan a decir, alegando, que para reducir los gastos, como quiera se va a gastar mucho. De alguna manera u otra hay arrastre, pero cuando son unificadas, y ahí estoy muy de acuerdo contigo, el arrastre es superior. Claro. Porque el que usa los recursos del Estado y el presidente de la República en un régimen presidencialista sigue arrastrando, pero ya con las elecciones unificadas,
que era el método anterior, es peor. Ahora, con las elecciones de medio término, al menos en algunos casos, el arrastre no funciona. Y lamentablemente hemos visto a mandatarios que dicen, yo quiero mi Congreso, pero también yo quiero mis alcaldías. Exacto. Y lamentablemente la democracia no debe funcionar así. Debe darse ese contrapeso entre los poderes del Estado. Y eso se ve incluso en los debates electorales. Hemos visto algunos candidatos que lo que hacen es defender la obra del gobierno. Por Dios. Por eso decíamos Señores, muy diferente, que deben enfocarse en la misión de a ejecutar el presupuesto nacional. Entonces, usted no sabe ni siquiera discernir entre lo que es la función legislativa, que son tres: representar, legislar y fiscalizar. Ustedes lo que debieran hablar es de fiscalizar esa obra que hace el gobierno, todas las denuncias de corrupción que se hacen, en vez de montarse en la ola de populismo que siempre tiene y que está manejando el presupuesto nacional, que en este caso estamos hablando de un presupuesto de 1.6 billones de pesos, es decir, 1.600 millones de pesos el presupuesto de este año. El más elevado de toda la historia. Claro. Y la tendencia es que en el 2025 un presupuesto una tendencia que creciera. Y un presupuesto que quiere decir que el mismo presupuesto debería fiscalizarse. ¿Por qué? Porque es un presupuesto que se hace en base a deuda, y una deuda que ya está resultando insostenible. El presidente decía ayer, y burlándose de este pueblo, que la deuda se ha reducido en este país. Presidente, pero ¿quién le va a creer eso a usted? Cuando nosotros sabemos que la deuda ha aumentado más de 38 mil millones. Entonces usted me dice que porque el PIB haya aumentado y que eso está reduciendo la deuda. No, eso es mucha mentira. Porque ese PIB ha estado creciendo, y no solo en este gobierno, en los últimos 40 años ha sido un crecimiento en base a una deuda externa, que muchas veces no es para inversión en obra pública, muchas veces para alimentar un sistema corrupto. Y eso nos representa un crecimiento en el desarrollo nacional. Porque también, por otro lado, eso es para financiar gastos del gobierno. Y eso no es desarrollo. Cuando se habla de crecimiento, es cuando eso va a inversión en obras del Estado. Entonces, presidente, este pueblo no es estúpido. Este pueblo sabe mucho de deporte, de béisbol sobre todo, y de política también. Porque en cada esquina de los barrios usted ve a las personas discutiendo de política. Y discuten muchas cosas que son racionales, que son sensatas. ¿Por qué? Porque lo conocen. Incluso los mismos recursos que le están exigiendo los ciudadanos a los candidatos, que muchas veces se liquidan antes, es parte de esa sabiduría popular. Exacto. Porque saben que los políticos muchas veces lo utilizan y después lo tiran como una servilleta a la basura. Se olvidan. Entonces no es posible que usted le salga a este pueblo con eso. Porque aquí el Congreso Nacional debe fiscalizar esos recursos y dejar de endeudando tanto este país. Y sobre todo de ustedes que reclamaron tanto en el gobierno pasado y lo han triplicado esa deuda. Hay una norma promedio a nivel mundial de que las deudas deben rondar el 50% con relación al Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos el 72%. O sea, estamos muy por encima. Entonces no podemos hablar de una reducción del endeudamiento. Cuando las deudas, o sea, de cada 100 pesos que le ingresa al Estado, 72 están comprometidos con deuda. Sí, 72 son para pagar el servicio de la deuda o el capital. Entonces, ¿qué pasa con el presupuesto? El gasto corriente del gobierno más la deuda se lo traga. Claro. Entonces, ¿cuál es el papel del congresista a la hora de elaborar ese presupuesto? Es equilibrar la distribución de ese presupuesto en función de las igualdades de cada comunidad. Ahí es que está, y lo que decía Nelson, la fiscalización de las obras, que a veces son abultadas, sobrevaluadas, la mayoría, en todos los gobiernos. Bueno, hay una denuncia inconclusa que el Ministerio Público debiera buscarla, por ejemplo, con las obras que se están ejecutando en Santiago. Una denuncia de Somos Pueblo. Eso debería investigarse y decirle a este país qué es lo que sucede con esto. Pero son todas las obras que se han construido en este país que son sobrevaluadas.
¿Por qué? Porque hay comisiones para que la manejen el gobierno, para los intermediarios, para los ingenieros, para todo el mundo. Y para los suplidores. Claro, porque entonces no es posible que nosotros estemos en ese nivel y que aquí se coja prestado para pagarle a una gente muchas veces dinero que no merece. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a llegar con eso? A un comercio, las instituciones del Estado le garantizan la compra de lo que se necesita en materiales, por ejemplo. Y la privilegian. Y le salen esos pagos como si fueran de la nómina. Pero esas empresas que están comercializando dan una comisión. Claro. Pero se están ganando unos millones. Que en buena ley no se la ganaría. Y con eso hay que decir que se vinculan a otro tema, por ejemplo, el tema de la mano de obra haitiana. Exacto. Que la contratan, no le dan ninguno de los beneficios como seguridad social. Nada. Como un seguro médico. Nada. Entonces son beneficios para un grupito, pero cuando compran los materiales también le salen a precio privilegiado y al Estado entonces le abultan esa obra. Efectivamente. Y ahí está, esos empresarios tienen la facilidad para la evasión de impuestos también. Claro, no, porque tienen todo eso todas las facilidades. Hay privilegios y el Congreso Nacional tiene que vigilar eso. Eso es fiscalizar. Que ese es su papel, ese es su papel. Nos vamos al corte de publicidad y ya regresamos con más aquí en Elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos. En el café de Diario 55. De Eduardo Rodríguez, presidente de la Sociedad
En el café de Diario 55, en el segmento Café 55 de Diario 55, que se difunde por este canal en horas de la mañana, estuvo Nelson Bautista, del Consejo de Administración del Jardín Botánico, y tuvo un conversatorio interesantísimo con los compañeros que conducen el programa Diario 55. A continuación, compartimos con ustedes fragmentos de esa entrevista. En tiempos como estos, lo peligroso es no serlo, porque en el caso de lo de Tireo es un hecho todavía un poco confuso, pero que indiscutiblemente hay dos víctimas. Hay una víctima irrecuperable de una tragedia humana en la que un grupo de personas mata a alguien que estaba defendiendo algo que tiene que ver con el entorno de lo que él consideraba su río, como debe considerarlo todo ciudadano. Pero la otra víctima ahí es la institucionalidad. Porque lo del río Tireo no ocurrió la semana pasada, no ocurrió el mes pasado. Viene ocurriendo a lo largo de los años ante la mirada indiferente de las autoridades que tienen que ver con eso. Las autoridades locales de Constanza, las autoridades de la provincia de La Vega, las autoridades nacionales del Viceministerio de Suelos y Aguas y desde el Ministerio de Medio Ambiente. Eso viene ocurriendo a lo largo de los años. Busque la hemeroteca y usted va a encontrar que cada 2 o 3 meses brota ese escándalo, como brota cada 2 o 3 meses en el Yuna, como brota cada 2 o 3 meses en el Yaque, o como brota cada 2 o 3 meses en la duna de Baní. Entonces lo peligroso ahora es no serlo. Lo peligroso es cederle el espacio a la depredación. Lo peligroso es que nosotros permitamos que el Parque Nacional de Valle Nuevo siga siendo depredado por personas que lo explotan agrícolamente y que los ríos que dependen de Valle Nuevo, y los santiagueros a veces dicen, pero ¿por qué nosotros de Santiago tenemos que preocuparnos por eso si beneficia más al sur? Señores, el agua del Yaque, una parte depende del río Jimenoa, y el río Jimenoa nace en Valle Nuevo. O el agua del sur con el Yaque del Sur y el río Las Cuevas, o el agua de Santo Domingo con la presa de Valdesia. Sin Valle Nuevo no lo tenemos. Entonces, cuando tú permites que deprende Valle Nuevo, también estás permitiendo en parte que te dañen el Yuna, cuya parte de sus aguas nacen en la zona alta de Blanco. Entonces, no serlo es lo peligroso, no a corto plazo, sino a largo plazo. La responsabilidad debe de ser la norma y eso va a frenar. Las respuestas contundentes deben de ser dadas por la sociedad y por el sistema de justicia para que este tipo de cosas no se convierta en un precedente que amedrente a los buenos ciudadanos que están haciendo lo correcto, que es defender el patrimonio de todos. Nelson, ¿qué pasó con aquel proyecto que estuviste involucrado con Valle Nuevo, precisamente, como lo mencionas? ¿Qué pasó ahí? Mira, en 2016 la sociedad civil aglutinada en la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas y un consejo de cogestión que se hizo en Valle Nuevo, en la gestión de Francisco Domínguez Brito, se implementaron unas resoluciones para desaforar, sacar las agriculturas en ese parque. Se dieron varios plazos con diferentes términos. Funcionó con un éxito bastante eficiente en la zona norte, Constanza, la zona que se llama Montellano, El Castillo, La Siberia. Fueron reubicados los más humildes en una comunidad modelo que todavía funciona y que este gobierno le ha dado seguimiento y acompañamiento, que se llama Villa Popi. Los más, con un poquito más de recursos, fueron sacados porque muchos de ellos no tienen forma de probar derechos adquiridos, simplemente fueron gente que llegaron ahí, o algunos alegan que nacieron, pero no tenían derechos adquiridos porque esos terrenos tenían una titulación privada a terceros. Fueron retirados. Y cuando se renuncia a la gestión de Domínguez Brito, el próximo ministro simplemente no le dio importancia y permitió que en la frontera sur, que faltaba por resarcir, que significa Ocoa, la zona de Rancho Arriba, la zona de La Horma, ese contexto, que era la zona más intensamente agrícola explotada en esa región, pues él no solamente desestimuló ese plazo que tenían para salir, sino que los estimuló a cambiar la matriz de cultivo y llenar eso de aguacate. Entonces, eso queda ahí en la gestión de este gobierno. A partir de 2020, el gobierno decide, una medida absolutamente absurda, darse un tiro en el pie. ¿Me explico? Ya que se había ejecutado el desalojo de Constanza, por presiones políticas decide darle dinero, pagarle a gente por 600 millones de pesos a un grupo de personas que ya habían sido sacados de ahí, que tenían 10, 20 años explotando, sacando millones agrícolas, de recursos agrícolas de ahí. Al pagarle a esas personas sin derechos adquiridos,
levanto la mano y digo, todo el que tenga derecho adquirido hay que resarcirlo. Todo el que tenga un título o un documento válido hay que resarcirlo. Pero tú no puedes agarrar a mansos y cimarrones y darle dinero a gente que simplemente ocupó un terreno particular, que era primero del Estado, patrimonio nacional, y segundo, algunos tienen titulación privada y fueron invadidos, sin ser resarcidos los reales dueños. Entonces, al darle esos 600 millones de pesos al lado Constanza, se da ese tiro en el pie porque ahora no puede caminar con la fortaleza que amerita en el lado Ocoa. ¿Qué resulta en el lado Ocoa? Ah, bueno, que ellos deciden censar de nuevo toda esa población y se encuentran que ese grupo de, entre comillas, propietarios, ahí hay 7 a 10 personas con títulos reales, de los 200, 300 y pico que hay censados, han reclamado que como les pagaron en el lado Constanza hay que pagarle a ellos. Y eso asciende, ese censo, entre comillas, digo entre comillas porque el censo era para saber lo que había y se decidió darle un valor económico, cuesta o le costaría al país y al gobierno casi 3.000 millones de pesos para tú desalojar Valle Nuevo, gracias a ese mal precedente que se sentó en el lado de Constanza y que ahora el gobierno, bueno, pues tiene dos caminos. ¿Qué hace? Va a buscar los 3.000 millones de pesos de su dinero suyo y el suyo y el mío, y para dárselo a esas personas que, insisto, la mayoría no tienen derechos adquiridos, o va a aplicar la ley, como debió aplicarse con los plazos que estaban establecidos y que, ojo, la mayoría no solo estaban de acuerdo, sino que con la mediación de 3 personas, que puedo mencionar ahora, de Hipólito Mejía, de Monseñor, que estaba en Baní, que renunciante recientemente, Masalles, y del presidente de la YAC de ese momento, que era Omar, ¿verdad? Osmar Benítez, buscaron la mediación para permitirles una última cosecha, porque tenían unas semillas de cebolla financiadas por el Banco Agrícola y de fresas, y que en 6 meses ellos iban a ayudar a que salieran. Eso fue un acuerdo que se hizo. Sin embargo, la siguiente gestión del Ministerio de Medio Ambiente se olvidó de ese acuerdo y ahora vienen aquellos polvos, traen estos lodos, que esa gente no quiere salir de ahí, a pesar de todos esos plazos extendidos que se
Faltan 25 días para las elecciones congresuales y presidenciales. En 25 días, los dominicanos y dominicanas vamos a las urnas a escoger al presidente y a la vicepresidente de la República o vicepresidente. A 178 diputados por demarcaciones, 5 diputados nacionales, 7 diputados de ultramar y 20 diputados a nivel del Parlacén, Parlamento Centroamericano, así como a 32 senadores. Prepárense para acudir a las urnas a votar por conciencia. No empeñen su voto. Vayan a ejercer ese derecho con responsabilidad patriótica. A depositar confianza en hombres y mujeres que tengan la voluntad de trabajar por una mejor República Dominicana. El hecho histórico, hoy nos remontamos a 1966. ¿Qué pasó en el 1966? Aquí en el hecho histórico, las elecciones de ese año. Hagan algunos apuntes para que aprendan de esa historia, para no repetir los hechos negativos y acoger lo que sea positivo. Elecciones de 1966 en hecho histórico. De septiembre de 1965. En esta fecha toma posesión como presidente provisional de la República Dominicana el doctor Héctor García Godoy. El país en ese momento todavía se encontraba sufriendo las convulsiones y efectos de la guerra civil que había causado tantas pérdidas de vidas y bienes. La principal misión del gobierno provisional era traer paz a la nación y encauzarla hacia unas elecciones para que así el pueblo en forma democrática y pacífica escogiera por mayoría el gobierno que deseaba. En marzo de 1966 comenzó la campaña electoral en República Dominicana, señalándose la celebración de elecciones para el día 1 de junio del mismo año. El profesor Juan Bosch, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, fue nominado candidato a presidente por su partido en la convención celebrada al efecto. A recorrer las distintas poblaciones del interior del país, exponiendo al electorado sus planes de gobierno. Por segunda vez en 36 años, los dominicanos veían ante sí la posibilidad de elegir libremente un gobierno a través de unas elecciones generales. Algunos candidatos realizaron campañas originales usando los medios de comunicación de la radio y prensa para, a través de dichos medios, llegar al electorado con sus mensajes. Una amplia libertad de prensa permitió una efectiva campaña política a los 11 partidos que participaban en el proceso electoral. Cada provincia o pueblo, por grande o pequeño que fuera, recibió la visita de uno o más de los aspirantes presidenciales, que hicieron destacado esfuerzo en llegar al campesinado del país, factor decisivo en la votación y componentes del sector importante de la producción agrícola, principal fuerza económica de la República Dominicana. El doctor Héctor García Godoy, presidente provisional de la República Dominicana, respaldó su limpia actuación, procediendo a depositar su voto a las 6:30 de la mañana, marcando así la pauta del camino a seguir trazado por él respecto a que la única solución y camino para resolver los problemas de un país es el de unas elecciones libres y democráticas. Por toda la capital
se contemplaba la hermosa vista de largas colas de ciudadanos acudiendo a votar. Docenas de observadores, invitados por el gobierno dominicano a través de la Organización de Estados Americanos, supervisaron de cerca la atractiva y responsable mujer dominicana. Los hombres jóvenes, las personas mayores, todos acudieron entusiasmados a votar y en las colas esperaban en forma ordenada la oportunidad de ejercitar el sufragio, derecho y deber de todo ciudadano consciente, patriótico y amante de la libertad. Los candidatos presidenciales en estas elecciones acudieron en forma sencilla a votar, esperando democráticamente en la cola su turno. Los electorales en barrios humildes de la ciudad, los periodistas nacionales y extranjeros encontraban a candidatos que en este día daban el ejemplo al pueblo del camino a seguir. Todos los observadores coincidieron en su apreciación respecto a que estas elecciones dominicanas han resultado ejemplares en su desenvolvimiento pacífico. Muchos simpatizantes en la capital, en el campo y pueblos del interior del país, literalmente puede decirse que todos acudieron a su cita con la urna electoral. El panorama era todo igual en las poblaciones del interior. Por todos los lugares, largas y ordenadas colas de ciudadanos en forma consciente. Desde temprano, procedieron a votar. Todos sabían que votando abrían el camino del progreso tan necesitado para el país. Todos sabían que el voto era el único medio de lograr la estabilidad de una nación, proporcionándole un gobierno elegido libremente. A las 6 de la tarde de ese día, cerraron las mesas electorales. Los miembros de las mismas rápidamente informaban a la Junta Central Electoral de los resultados obtenidos. Cientos de funcionarios y empleados de la Junta Central Electoral procedieron a la computación y análisis de los resultados que le llegaban de todas partes del país. En una gran pizarra mostraban los resultados que iban comunicándose al pueblo a través de la televisión. Periodistas de todo el mundo reportaron el desenvolvimiento de la votación. Todo el trabajo de la Junta Central Electoral fue realizado bajo la atenta mirada de los delegados de los partidos políticos y además de los observadores invitados, los cuales manifestaron públicamente sus impresiones. Noticiario Nacional en Televisión se complace en entrevistar al señor Marcos Falcón Briceño, ex canciller de la República de Venezuela, que se encuentra ahora en Santo Domingo. Señor Marcos Falcón Briceño, ¿qué impresiones tiene usted sobre el reciente proceso electoral y las elecciones del día 1 de junio? Me complace mucho responder a su pregunta, porque yo siempre he tenido fe en el destino político de la República Dominicana. Y digo esto porque estoy convencido de que el pueblo dominicano es profundamente democrático y lo demostró en las elecciones que me tocó presenciar como observador el 1 de junio en barrios obreros de la parte noreste de la ciudad.
En primer lugar, el orden, el sentido de responsabilidad y el fervor con que el pueblo dominicano, hombres y mujeres, hacían colas muy largas para depositar su voto. La impresión que tengo yo es pues esa, de que el pueblo dominicano tiene un arraigado sentimiento democrático y que no hay la menor duda de que el pueblo dominicano logrará sus deseos de vivir democráticamente en un ambiente de libertad y de progreso social y económico. El pueblo dominicano votó y con su actuación demostró al mundo entero que pese a las amenazas de los que sustentan ideas contrarias a los principios de libertad y democracia, el único camino hacia el bienestar de los pueblos es a través de elecciones libres que así garantizan los gobiernos que quieren las mayorías populares. El pueblo dominicano votó y con su proceder ejemplar ratificó su posición en la vanguardia de los países libres del hemisferio.
La honestidad debe ser la clave para un buen comportamiento de los políticos, de todos los seres humanos, pero como estamos hablando de política, en especial para los políticos. La honestidad es la columna clave para una carta de presentación con dignidad. Así que a nuestros políticos que exhiban un comportamiento en base a principios éticos y valores morales para demostrar que están en condiciones de gobernar a este país. ¿Cómo están ustedes? Bendiciones. Somos Cápsulas, elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos. La ética y la moral, que son conceptos totalmente diferentes, porque la ética estudia el comportamiento del ser humano y la moral son las acciones que definen lo que somos frente a la sociedad. La FINJUS, la Fundación Institucionalidad y Justicia, ha establecido en un análisis que el transfugismo, la compra de dirigentes, la venta de la conciencia están lacerando la democracia dominicana. Y que hay que ponerle freno a esas prácticas dolosas porque enlodan la política, una ciencia tan noble, tan justa para servir a los pueblos. La FINJUS analiza la compra de dirigentes por parte del gobierno de los opositores, pero también los que del PRM van a la oposición. Van a la oposición. Nosotros quisiéramos que los políticos detengan esa práctica de comprar votos, de comprar conciencia para adecentar la política. Si se adecenta la política, se va a garantizar el manejo pulcro de los recursos del erario. Eso es lo que nosotros necesitamos, por eso nos identificamos con la FINJUS. Nos identificamos con la FINJUS. En ese mismo tenor, la Iglesia Católica y los medios de comunicación vinculados a la Iglesia Católica han planteado la necesidad de dignificar el ejercicio de la política en República Dominicana. Es un llamado a la conciencia, a la responsabilidad y a la honestidad para hacer de la política un vehículo para transformar al país y al mismo tiempo para transformar la mentalidad de cada ciudadano y de cada ciudadana. Así que los dirigentes políticos, los candidatos a cargos congresuales y presidenciales, que tomen conciencia, escuchen esas voces de FINJUS y de la Iglesia Católica y de los medios de información vinculados a la Iglesia Católica para que modifiquen ese comportamiento indebido, irregular, para que las generaciones que vengan tengan referentes históricos saludables para actuar con dignidad en cada uno de nuestros actos. Ese es el compromiso de todos, el compromiso de todos. En otro orden, el Partido Justicia Social, recién creado, que dirige Julio César Valentín, logró en la provincia de Montecristi atraer a los dirigentes del PLD y de Fuerza del Pueblo. Julio César Valentín juramentó alrededor de 200 miembros y dirigentes de Fuerza del Pueblo y también del PLD. Nosotros quisiéramos que ese paso que dieron esos dirigentes sea por convicción, no porque el gobierno utilizó a Justicia Social para atraerlo a cambio de dádivas, que ha sido el comentario y la información de hoy que hemos estado centrando en cápsulas elecciones 2024. Nosotros queremos políticos con honestidad, con responsabilidad y ética, pero al mismo tiempo que sean capaces de ser íntegros, para que la sociedad dominicana pueda cambiar, para que cada dominicano pueda tener una luz y una esperanza en busca de la honestidad y la responsabilidad. Eso es lo que queremos y por eso debemos luchar.
y finalmente representantes de los partidos emergentes a través de María Teresa Cabrera, candidata a la presidencia del Frente Amplio, y Virginia Antares Rodríguez, candidata de Opción Democrática, están llamando a los ciudadanos y a las ciudadanas a que se preparen para acudir a las urnas a votar por opciones diferentes a las tradicionales. Y que esos partidos alternativos, emergentes, que ellas representan, son una presentación de la decencia, del compromiso con la patria, del compromiso con cada dominicano y cada dominicana. Escuchen esas voces, amables televidentes, y evalúen el comportamiento de los candidatos de los partidos emergentes y de los partidos tradicionales para que el 19 de mayo ustedes voten por las mejores opciones para que este país rebase el atraso y el subdesarrollo. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024. El análisis de fondo, un recorrido ya con un comentario propio en base a sus ideas y sus conceptos filosóficos, es lo que sigue a continuación con el comentario de Nelson Reyes. Muchas gracias, Ignacio. Bien, mañana es días de los ayuntamientos.
y es importante destacar que los ayuntamientos es una de las instituciones más antiguas de nuestro país. En el año 1494, cuando llegaron los conquistadores europeos, pues esta fue una de las primeras instituciones que establecieron en el país, específicamente en lo que hoy es la Isabel Histórica. Ahí se pueden ver las ruinas del primer ayuntamiento en el país, que lamentablemente durante la era de Trujillo, no sé, eso no se sostiene, cómo se destruyeron esa infraestructura. Pero algo que queda ahí, es importante que la ciudadanía conozca esa parte, porque precisamente cuando pasamos a la vida republicana, cuando nos convertimos en Estado, en 1844, la primera constitución, ese año, 6 de noviembre, el poder municipal estuvo en la visión de Juan Pablo Duarte y los trinitarios. De manera que los ayuntamientos pues tienen un valor histórico, cultural, además de que son los gobiernos más próximos a los ciudadanos. En ese sentido hay que decir que mañana el alcalde de Santiago, Abel Martínez, entrega el ayuntamiento a Ulises Rodríguez, quien es el alcalde entrante. Y en ese sentido hay que establecer que Santiago se ha convertido en el modelo del país, porque independientemente se puedan tener conceptos diferentes sobre el alcalde, pero ha hecho un trabajo en cuanto a lo que tiene que ver con la limpieza, la higiene y sobre todo el cuidado de los espacios públicos, sobre todo los parques. Todos los parques, donde quiera que usted pase, encuentra un parque en óptimas condiciones, seguridad, higiene, y eso es muy importante porque son espacios vitales de estas ciudades que son tan grandes. Y otro elemento que podemos destacar de la gestión de Abel también es lo que sucedió con el vertedero. Se acabó la humareda que había permanentemente en el vertedero de Rafael. Realmente se convirtió en un centro de reciclaje y hoy podemos decir que es el centro modelo del país. Y esas son parte del legado que deja Abel Martínez. Además, está que clausuró lo que es el mercado de Pueblo Nuevo. Y ese es otro de los aportes, por eso adecentó la ciudad. Un mercado que ya prácticamente estaba llegando a la calle del Sol. Y eso es muy importante. Ojalá que las autoridades entrantes pues puedan hacer lo mismo con el hospedaje del Yaque y convertir eso en un mercado modelo para el país y para la región. Y una última parte que hay que destacar es lo que sucede con el SISMA. Se despide con unos índices de 97, casi 98%. Y el SISMA es el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal. Y ahí se monitorean unos indicadores que son muy importantes para crear una cultura de la transparencia y del buen servicio en la gestión municipal. De manera que nosotros felicitamos la gestión que hizo el alcalde Abel Martínez y esperamos que el actual alcalde, Ulises Rodríguez, que encuentra un municipio y una provincia con un crecimiento extraordinario en materia de infraestructura, y nosotros dijimos en una ocasión que a Santiago lo único que necesitaba para hacer una gestión igual que la de Abel Martínez, bueno, garantizar la limpieza, porque Santiago está teniendo un boom, está en su mejor momento de la historia del municipio, y ojalá que las autoridades entrantes pues logren mantener ese prestigio que tiene Santiago no solo en el país, sino a nivel internacional. Otros temas de lo más importante son los debates electorales, que en los últimos meses pues, han conquistado la atención de los ciudadanos, y específicamente el debate electoral de anoche
yo creo que es el más importante que se ha realizado, porque he visto en las redes sociales, WhatsApp, Twitter, Facebook, personas hablando de política que yo nunca pensaba que iban a hablar de estos temas. Y la verdad que la presentación de esta propuesta, los enfrentamientos entre estos candidatos, pues ha motivado a jóvenes y a personas que por lo general no se interesan en los temas políticos. Y eso es muy importante para crear esa cultura política que necesita República Dominicana y que conozca a su candidato, porque precisamente ahí nosotros podemos ver lo que tiene cada perfil profesional, cada candidato político, que le puede presentar a los electores. Y en ese sentido podemos decir que en el caso del debate del Distrito Nacional, que enfrentó a Omar Fernández y a Guillermo Moreno, pues vimos a un Omar Fernández que trabajó el tema de la familia, utilizó el tema religioso de una forma bastante estratégica. Y eso con los temas que le preguntaban los moderadores, sobre temas sobre educación. Y en eso, además de que promovían sus ideas, pues el electorado podría conocer los conocimientos que tiene sobre el Estado y sobre las instituciones que van a representar. Se dio, vamos a decir, un enfrentamiento entre Guillermo Moreno y Omar Fernández, que fue lo que más concitó la atención del electorado. Guillermo Moreno, un político experimentado, pero yo creo que está en un desfase histórico. Primero porque se ha prestado a la estrategia del gobierno y segundo porque sigue montado en la ola de criticar al expresidente Leonel Fernández y querer meter en la figura del doctor Leonel Fernández a su hijo, que son dos cosas totalmente diferentes. Y además de eso, pues Guillermo Moreno pues se monta en la ola populista del gobierno, porque se le vio vendiendo la obra del gobierno y no creo que esa sea la actitud de un candidato que vaya a representar unos de los poderes del Estado, podríamos decir el más importante, que debe seguir de contrapeso al Poder Ejecutivo. Y yo entiendo que desde el principio, ya si usted aceptó la candidatura a senador, usted debió diferenciarse, usted debió ser coherente, independientemente de... Entonces, ¿qué yo pienso finalmente con esto? Que en las elecciones del 19 de mayo en el Distrito Nacional se podrá comprobar, y esa es una hipótesis, si las personas pueden ser influidas por el dinero para ejercer el voto. Porque realmente en la mayoría de las encuestas que se hacen, Omar Fernández sale por encima, pero en el discurso también le llevó la milla a Guillermo Moreno, como se dice. ¿Por cuáles razones? Bueno, porque es un discurso que está adaptado a los nuevos tiempos y es correspondiente con lo que exigen los jóvenes, con lo que exigen los nuevos gobernados. Y yo diría que es hasta más consciente de lo que representa el poder legislativo, porque lo decía claramente, bueno, lo que debemos aspirar es a que el poder sea equilibrado, que no todo el poder quede en manos del Ejecutivo, sino que el poder legislativo pues pueda realizar sus funciones. Algo similar sucedió también con los candidatos a senadores de Santiago, principalmente en el caso de Demóstenes Martínez y en el caso del doctor Daniel Rivera, que fueron los que pudieron confrontar mucho más las ideas, porque se notaba un Marino Collante, un candidato que no estaba seguro de lo que decía, y en cierto modo, quizá por el miedo escénico, porque sabemos lo experimentado, la trayectoria de Marino Collante, pero no fue su mejor momento.
Y no todo el mundo pues tiene la capacidad para presentarse en la televisión. Y eso es una de las importancias que tienen estos recursos, de que se utilicen los debates, porque ahí uno tiene la oportunidad de conocer quiénes verdaderamente tienen ideas novedosas para presentarle a la ciudadanía. En ese sentido, en el caso de Daniel Rivera, pues hizo un papel similar al de Guillermo Moreno, se montó en la obra del gobierno, del Ejecutivo, y no presentó propuesta legislativa más allá de lo que hace el gobierno central, y no se visualiza como un contrapeso del Poder Ejecutivo. Sería un senador para aprobar lo que le manden. Y yo creo que nosotros también en eso debemos dar el salto. Hay que diferenciar lo que es el Poder Legislativo del Poder Ejecutivo. Y si aquí no se comienza a fiscalizar los recursos del Estado, a crear leyes que vayan a favorecer a los ciudadanos, pues no hay manera de que este país pueda salir de los niveles de corrupción que tenemos durante décadas y de una política que lo que busca es los beneficios para los grupos económicos. Y por eso ese Congreso Nacional, donde debatían esos senadores en el día de ayer, lo que defienden son los intereses económicos de esos grupos. Por eso los proyectos que pasan inmediatamente, ¿cuáles son? Los proyectos que no favorecen a la ciudadanía. Pasan los préstamos que constantemente manda el Ejecutivo, pero tenemos proyectos como la ley de agua, que eso ni se debate. Por ejemplo, un proyecto como el de ley de ordenamiento territorial que se aprobó fue un mamotreto. Y muchísimos proyectos que no favorecen a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el Congreso está lleno de banqueros y de representantes de los sectores económicos. Y lo que menos se hace es legislar para el pueblo. Entonces, estos debates sientan un precedente y yo creo que van a crear una cultura, porque ya la ciudadanía lo va a exigir. Y nosotros hemos dicho en otras ocasiones que eso se debe instituir por ley. Y si usted no está dispuesto a debatir, pues usted no puede presentarse como candidato. Y otra cosa también que debemos destacar en este caso es que la escogencia de los candidatos para los debates, sobre todo en los diputados, que son bastantes, no debe elegirse por preferencia de quienes organizan esto. Eso mínimo debería haber una rifa, porque aquí en Santiago yo conozco una candidata que le llaman Yaniri Espinal, que tiene las mejores propuestas que hay en Santiago y probablemente en el país, y que ella hizo una rueda de prensa para solicitar que a Santiago se incluyeran los diputados en los debates. Y hubo unos de los que participó en debate que le dio el número de Yaniri Espinal para que le incluyeran, sin embargo no la llamaron. Entonces cogieron 2 o 3 caritas y con eso ya di que ese es el debate de Santiago. Así no se puede. Esto o es para todo o no debe ser para nadie. Este es el comentario por el día de hoy. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias.
Para las elecciones del 19 de mayo del año en curso, hay una serie de opciones democráticas, responsables, que se inscriben dentro de lo que son los partidos alternativos, que representan luces y esperanza por un mañana mejor. Y como decía Nelson en el comentario, dentro de esas alternativas está Yanira Espinar, quien tiene propuestas excelentes, pero los medios y el poder opacan esas alternativas. Entonces, dentro de la demarcación de Santiago tenemos una opción que representa a Patria Libre y que es candidato a través de esa alianza con Generación de Servidores. Joven, emprendedor y un acucioso de la sociedad, porque conoce con propiedad lo que son la división de clases sociales que hay en la sociedad, y eso es importante. Va con nosotros Alfonso Pérez, quien es el candidato a diputado por la circunscripción 3. A nuestros televidentes, pues que tomen en cuenta lo que él va a proponer, una opción diferente a las tradicionales, que es lo que necesita la democracia en República Dominicana, voces contestatarias que presenten propuestas para transformar esto, Nelson. Así es, bueno, y él se define como conservador. Y precisamente, pues los partidos por los cuales representa son alternativos, son de esa tendencia. Y la palabra patria libre, las palabras patria libre implican un compromiso patriótico. Sí, el partido de Peña. Generación de Servidores, de Carlos Peña. De Carlos Peña. Que está vinculado y es pastor. El poder religioso, claro, un pastor. Entonces vamos a ver a Adolfo Pérez. Bienvenidos que aquí, ¿cómo está usted? Muchas gracias, ¿verdad? Y dándonos la oportunidad de poder venir a su canal y poder traer nuestra propuesta y en qué consiste nuestro movimiento político. Vámonos con Patria Libre. ¿Qué es Patria Libre? ¿Cómo? Mire, Patria Libre es una fuerza política que está surgiendo nueva, donde nosotros tenemos como ideales lo que es el conservadurismo y el libertarismo. ¿Qué quiere decir eso? Que en lo económico nosotros entendemos que debe haber una competencia un capitalismo de libre mercado, que las empresas puedan competir más libremente entre sí. Y en lo conservador, nosotros abogamos por la familia, o sea, por la propiedad privada, por lo que es, o sea, estamos en contra de las 3 causales. Y esa es la única manera de poder recuperar los valores que se han perdido en nuestra sociedad. En el concepto político, el término conservador tiende a confundir a muchos ciudadanos, pero usted ha planteado una serie de elementos que lo distancian de lo que es el tradicional conservador, ¿verdad, Nelson? El conservador no plantea. Ahora, dentro del sistema político, el libre mercado, entra dentro de los neoliberales. Por lo menos la propiedad privada es parte del de los conservadores. Pero en el caso de las 3 causales, pues es una defensa del conservadurismo, estar en contra. En contra. Sí, o sea, hay que proteger la vida y darle prioridad siempre, como está, a la madre. Y no solamente a eso, ya vamos a ver que si le abrimos la puerta a las 3 causales, vamos a ver que después vamos a tener la eutanasia en nuestro país. Porque eso es lo que ha abierto la puerta en otros países. En algunos países nuestros lo están aplicando. Cerca. Ahora en Guatemala. Sí, bueno, me parece que ahí fue que una joven de 23 años, de que por depresión ya optó por ser la primera en lograr eso. Una juventud perdiéndose de esa manera. ¿Qué motiva a Alfonso Pérez a incursionar ya en la búsqueda de unas curules? Mira, realmente como conservador y emprendedor, estoy viendo cómo va nuestro país actualmente. Ya nos tocó la puerta, tanto con la agenda de la 2030 de la ONU y los altos impuestos que nosotros como emprendedores nos enfrentamos día a día. Y que eso de la mano también afecta a nuestros colaboradores, que son los que conforman nuestra sociedad. Entonces, cuando vi lo de la propuesta del movimiento de Patria Libre, yo dije, bueno, esto es lo que me define, y si no lo hacemos, ¿quién va a comenzar a trabajar por nuestra sociedad y por nuestra juventud? ¿Cuáles son los soportes del proyecto político que encara las propuestas esenciales? Mire, nosotros en tema de educación, por ejemplo, nosotros entendemos que se debe financiar es la colegiatura y no la educación. Por eso nosotros proponemos lo que es el cheque escolar, donde se le entregaría a cada padre
un cheque con un monto X y que ellos decidan como familia, como padre, basado en sus criterios, en sus valores, qué educación le quiere dar a sus hijos. Por ejemplo, usted recibiría un cheque de 10,000 pesos, por decir algo, y usted y su esposa se podrían de acuerdo en qué colegio, tanto privado o una escuela pública, usted quisiera llevarlo, en base a sus necesidades. Y de la misma manera también pensamos que el sistema de salud se debe manejar igual, que se financie las consultas, que nuestros doctores cobren por consulta y no por un sueldo. De esa manera que vamos a evitar los nombramientos. Se le va a dar oportunidad a que esos doctores puedan crecer, se puedan animar a seguir estudiando. ¿Por qué? Porque se van a sentir productivos, se van a sentir valorados ellos mismos. Y todos los días van a dar su mejor versión cuando vayan a dar consulta. En temas ambientales, como hablábamos ahorita también, nosotros entendemos que debe haber un ambientalismo de libre mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que pudiéramos eliminar todos los vertederos de cielos abiertos y que tanto lo privado pueda venir a instalarse con la ley que tenemos de medio ambiente para producir electricidad y quitarle esa carga al ayuntamiento, y usted va a ver cómo vamos a reducir bastantemente lo que es la contaminación. ¿Es su tema, Nelson? Bueno, y no es contradictorio hablar de conservadurismo y libertario a la vez. Pues como le dije, nosotros en lo que es en lo económico pensamos de esa manera. El sector privado lo que hace es que exista una mejor competencia, y cuando hay una libre competencia en los mercados, los beneficiados somos nosotros. Entonces ustedes plantean la eliminación del Estado. La reducción lo más que se pueda. Por ejemplo, como le mencioné ahorita, en el tema de educación nosotros proponemos unificar lo que sería el Ministerio de Educación con MESID y Deporte. ¿Por qué? Porque van relacionados los 30 en sí, porque hay que tener la necesidad de 3 ministerios. Entonces van con la tendencia de Javier Milei en Argentina. Bueno, sí, vamos en esa línea. El libertario es una especie de anarquismo económico. Bueno, es la única manera de nosotros de que el pueblo realmente pueda recibir más beneficios. Por ejemplo, por nosotros en lo económico, nosotros proponemos la reducción de los impuestos y la eliminación de muchos. ¿Cómo es que un emprendedor tiene que pagar aproximadamente de un 47 a un 40 a un 50% todos los años de impuestos solamente? Pero en ese caso, reducir los impuestos, ¿con qué se financiaría? Exacto. Por ejemplo, la infraestructura vitales y los servicios para que un país pueda funcionar. Y además en un país como este que depende mayoritariamente la población de los empleos que genera el Estado. Aquí hablamos de 600,000 o 700,000 empleos. Con eso, ¿cómo ir quitando esos empleos y que eso no tenga un impacto en la ciudadanía? Mire, eso se haría gradualmente. ¿Por qué? Porque está comprobado que a menor impuesto, mayor recaudación per cápita hay en todos los países que pudiéramos medir. Entonces, si nosotros estamos proponiendo reducir el Estado, se haría a medida. ¿Qué haríamos con ese personal? Tenemos una deficiencia en justicia. ¿Por qué no transferir esas personas e irlo acomodando? Y en el tema de que usted dice que tal vez pudiera generarse un desempleo masivo, entiendo que no. Porque al hecho de nosotros reducir impuestos, ¿qué va a pasar? Nuestro mercado local va a crecer por la demanda. Entonces, si tenemos, como dicen, tantos profesionales calificados, encajarían perfectamente en el sector privado. Y si tenemos menos impuestos, vamos a hacer un atractivo internacional de que inversionistas puedan venir a nuestro país y aportarnos conocimiento, tecnología, innovación. Porque ¿qué buscan los inversionistas? Donde puedan rendir mayores sus beneficios. Entonces, si tenemos una carga impositiva mucho menor, tanto para el empresariado como para el colaborador va a tener más dinero a final de mes. Esa escuela de Adam Smith se expresa en el caso de la menor participación del Estado. Así es. La escuela de Adam Smith en su obra magistral, Las riquezas de la nación. O sea que realmente hay una actitud de conservador en ese concepto filosófico. ¿Cuáles son las perspectivas ya de su proyecto en los recorridos que usted ha hecho? La circunscripción 3 es bastante amplia. Muy amplia. Una franja geográfica
Eso requiere muchos recursos también. Así es. Dígame, así es. ¿cuáles son las perspectivas y cómo usted se desenvuelve? Mire, gracias a Dios hasta ahora hemos tenido una buena aceptación. Por ejemplo, que no mencioné ahorita con el tema de, nosotros proponemos lo que es la eliminación del salario mínimo y proponer lo que es el libre despido. Y ha sido sorprendente cómo la gente lo ha entendido, porque eso va a favor y muchas veces pensamos que es en contra. Y en esa parte hemos tenido muy buena aceptación por los dominicanos. Ahora bien, sabemos que estamos en un partido pequeño, lo que nos hace un poco cuesta arriba poder llegar. ¿Cómo se explican lo de... ¿Y en qué consiste el salario, libre despido? La eliminación del salario mínimo y libre despido. Y libre despido, bueno. Para que en un lenguaje que la gente lo entienda, ¿no? Sí, mire qué pasa. Cuando usted tiene un salario mínimo, por ejemplo, en el sector tenemos micro, mediano y pequeña empresa, los salarios van de acorde a la clasificación de esas empresas. El hecho de yo aumentar tal vez 2 empleados, automáticamente el sueldo mínimo me sube. Pero ¿qué pasa? Podemos tener, por ejemplo, este camarógrafo, un excelente profesional, y usted tendría que pagarle a él lo mismo que le estaría pagando el ayudante que recoge los cables. ¿Por qué? Porque su empresa encaja en ese sector. Al momento que nosotros liberemos los sueldos mínimos, ese joven va a poder cobrar en base a sus conocimientos. Entonces, va a provocar que el ayudante lo vea a él como un ejemplo a seguir y que se inspire a poder capacitarse como él. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Una dinámica, o sea, eso se va a dinamizar el sector laboral. ¿Y no crearía eso mayor desigualdad? No, al contrario, porque somos iguales, nos estamos midiendo en base a nuestras capacidades. Sí, pero cuando uno analiza, por ejemplo, lo que sucede aquí con el sistema de pensiones, para allá que vamos. lo administra, por ejemplo, el sector privado. No, lo hace. Y ahí ni siquiera te garantizan salario de calidad, porque aquí los salarios de calidad lo da el Estado. No, mire. Y por eso la gran mayoría quiere estar en el Estado. Mire qué pasa, cuando usted lo libere, el mismo mercado le va a demandar. No hay forma. ¿Por qué? Por lo mismo que le digo, él sabe la capacidad que tiene. Pero como el Estado nos manda a pagar cierto monto, uno se encaja en eso. Y lo que pocas personas saben es que uno no le aumenta el salario, es por lo que genera el pasivo laboral, que no es deducible de gasto hasta que yo no lo liquide. Entonces, por darle un ejemplo, si usted está acumulando un pasivo laboral de unos 100,000 pesos mensual, al año es 1.200.000 pesos. Usted al año tiene que pagar un 27% de impuestos sobre la renta. Incluso al mismo colaborador tiene que darle un 10% de los dividendos. Si usted tenía ahorrado 1.200.000 pesos para su liquidación, un emprendedor, y en febrero él cierra su año en enero y tiene que cerrar la empresa, él va a tener que salir a buscar más dinero prestado, porque hasta del dinero que él tenía para liquidado tuvo que pagarle al Estado. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Yo en mi fábrica, cuando yo tengo un colaborador que gana 20,000 pesos mensual, el costo real de ese colaborador para mí es 28,000 pesos. Nosotros proponemos entregarle directamente al colaborador los 28,000 pesos, donde están incluidos su AFP, su ARS, sus prestaciones, su doble sueldo, su Infotep, y que sea él que decida en qué AFP va a invertir, qué ARS va a elegir. Le digo por qué. Porque es muy probable que en su casa su necesidad sea de salud y él necesita un seguro de mayor cobertura. Entonces, cuando él tenga la libertad de poder elegir qué seguro él quisiera para él, la única forma que él tiene es así. Y cuando usted decía de ahorita de que las ARS y la AFP, el cliente es el que él paga. Y el emprendedor y el empresario le paga es a la TCS, y la TCS que le pagas a la ARS. Yo como colaborador no le pago directamente a la ARS. Entonces quienes ponen las reglas de juego es el Estado. Hay una pero en ese caso, hay una contradicción ahí también. Sí, en el sentido pero no sería mejor, por ejemplo, tú pones el ejemplo de que en vez de 20,000 sean 28. ¿No sería mejor que el Estado administre esos 8,000?
Pues tú sabes que hay gente que son muy mal administrando. Y tú le entregas eso, inmediatamente van a preferir no. No es que son malas, yo diría Porque que... esas ideas son muy buenas, pero eso es una sociedad perfecta. Mire por qué se dice que son malas. Si usted busca por lo cual se formaron los sindicatos, ese era el trabajo de los sindicatos anteriormente. Ellos buscaban la capacitación de sus miembros. También buscaban los mejores doctores para sus miembros del sindicato. Y lo más importante que una gente siempre quería tener seguro era su entierro, que fuera digno. Y ese era el trabajo del sindicato. Entonces, cuando el gobierno ve el volumen de dinero que esta gente manejaba, dijeron, óyeme, tú no tienes la capacidad para manejar eso lo manejamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Si usted se lo quitó, porque eso es de él, para el gobierno manejarlo, si usted se lo devuelve, él lo va a hacer. Pero al final no lo maneja el gobierno, lo maneja el sector privado. Bueno, al final es así. Sí. No, créame que no. Pero hay una contradicción. No, el Estado te pone las leyes, que las leyes muchas veces, lo que decía ahorita, son influidas por el sector privado. Pero después son eso lo que manejan y ellos se quedan con la mayor parte de los beneficios. Pero si el Estado recibiera esos beneficios, pues pudiera ser, por ejemplo, muchísimas casas. Y la AFP es un ejemplo. La AFP es un ejemplo. Claro. Es un ejemplo de... ¿Por qué el Estado tiene que garantizar? De uno. Por eso le digo, ¿por qué el Estado tiene que manejarme mi fondo de retiro? ¿Por qué? Porque el Estado, el Estado es que siempre garantiza todo. No, señor. Sí. No, señor. Usted tiene... Le voy a hacer una pregunta. ¿El Estado le garantiza que usted deje su casa sin un candado? Sí, el Estado le asegura a usted que lo que usted tiene en su casa tiene más valor que su retiro. Bueno, en principio esa es la función del Estado y esa es la esencia del Estado, garantizar la seguridad. Exacto. En países que funcionen, si yo dejo mi casa así y viene alguien y me roba, por eso debiera haber una demanda al Estado. Incluso yo voy por la calle y caigo en un hoyo. Hay países que demandan. Entonces eso. Exactamente. Lo que pasa es que aquí hay un mal funcionamiento del Estado. Vamos a buscar cuáles son esos tipos de países, los que llevan propuestas y políticas como la que nosotros proponemos. Hay una contradicción. No, realmente eso está donde funciona la socialdemocracia, sí, que es una mezcla. Okay. Es más socialismo, hay un control del Estado, el Estado sabe lo que hay que hacer. Lo que pasa es que aquí no se sabe lo que somos. Si somos conservadores, si somos socialistas, es una mezcla de todo. Y así mismo lo dice la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? República Dominicana, un Estado social y democrático de derecho. Pero al final no somos nada de eso. Pero hay una contradicción filosófica en el concepto que emite Alfonso. Y muy disruptiva cuando él habla, y es una posición progresista. A cada quien, de acuerdo a su capacidad, entra dentro de la filosofía marxista. No. Que no tiene nada, o sea, ¿qué plantean los marxistas? Que cada quien reciba de acuerdo a su competencia. Cuando te dice que el camarógrafo debe recibir un salario en función de su capacidad, ahí entra en contradicción con lo que es el conservadorismo. Acuérdese que usted cada día debe dar su mejor versión. Y yo no puedo cargar, y yo no puedo ser responsable por la irresponsabilidad de otra persona. Cada quien tiene que ser responsable de su capacitación. Sí, es un derecho constitucional incluso. Entonces usted no puede a mí penalizarme o ponerme un tope por una ganancia cuando yo tengo mayor capacidad. Usted llega a la Cámara de Diputados, ¿cuáles serán sus responsabilidades ya como diputado? Por ejemplo, mire, como usted decía ahorita, nuestra principal es fiscalizar el presupuesto del Estado, que se cumpla como debe de ser. Y una también de la más importante por nuestra ideología es ser la primera oposición política que exista dentro del Estado. Y en materia de representación, ¿cuál va a ser la actitud frente a la comunidad que deposite confianza en usted? Mire, en base a nuestras propuestas, siempre va a ser a favor, pensando, o sea, yo como político no puedo pensar por el pueblo. Todas mis propuestas deben ser pensando en el pueblo. Entonces, ¿por qué hoy en día, así como usted mencionaba ahorita, vemos que todas las propuestas que van y esos presupuestos que van a aprobar no es pensando en el pueblo dominicano?
están pensando por el pueblo dominicano. Entonces se toman medidas en las cuales nosotros no estamos a favor. Vamos a ponerle un tope de un 40% con relación al Producto Interno Bruto para que el Estado pueda tomar préstamos. Entonces, en ese caso, ¿usted estaría de acuerdo con la figura del referéndum aprobatorio para que haya consulta obligatoria a la ciudadanía? Bueno, entiendo que si me han elegido para representarlo es porque ya pudiéramos cumplir con esas condiciones. Sí, porque ese principio implicaría que el funcionario electo que no esté cumpliendo se puede revocar. Exactamente. Y eso es un principio democrático. Sí, pero él dice que no, que cree en la democracia representativa. Porque yo le estoy presentando otra fase, una democracia participativa. Que es la más importante. A ti te eligen, tú eres representante allá, pero tú deberías tener el derecho de consultar a tu ciudadano. Mira, yo no estoy de acuerdo con las 3 causales. Vamos con la tecnología a hacer una consulta. Y lo que me digan esos ciudadanos, pues eso es lo que vamos a someter. Bueno, si tomamos la referencia del tema de las 3 causales, entiendo que eso es un derecho negativo. Lo que pasa es que no lo quieren poner como un derecho positivo, donde el Estado debería estar subventando eso, y eso es en contra de la vida. Para mí, esos son las trampas que nos pone la democracia. Hay cosas que no deberían ni tomarse en cuenta de si se debe tomar en votación o no, que es el derecho a la vida. En el mensaje final, ¿por qué considera usted deben los ciudadanos de la circunscripción votar por Alfonso Pérez? Alfonso Pérez, sí. Es para que pueda haber realmente una oposición dentro del Congreso que sea real, que no sea más de este club social político que nosotros entendemos que se ha ido formando, donde hemos visto que van de un partido a otro con el mismo objetivo entre todos. Y la única forma que va a encontrar una oposición sería con nosotros. O sea, que usted le mande ese mensaje, así que ya los ciudadanos escucharon el mensaje de Alfonso Pérez, que repetimos, candidato a diputado por la circunscripción 3 de Patria Libre en la boleta de generación de servidores. Pues nosotros le auguramos todos los éxitos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Ojalá y pueda volver ya como diputado. Sí. Esperemos. Esperamos que la ciudadanía comience a elegir. Es un compromiso. Si usted salió diputado, lo vamos a recibir acá. Bueno, muchas gracias, de verdad. Bueno, Nelson, concluimos acá. Sí, bueno, gracias por estar con nosotros. Así es. Esperamos que la ciudadanía favorezca a Alfonso Que Pérez. son de las voces alternativas. Claro. De los dirigentes alternativos. Para el contrapeso es importante, porque los partidos mayoritarios forman parte del sistema capitalista y de que son opositores, no son opositores nada, pues son del mismo sistema y se ponen de acuerdo para aprobar leyes que nos embroman a nosotros. Sí, porque siempre atrás de un socialista hay un capitalista. Entonces ustedes son una alternativa de contrapeso. Ojalá los ciudadanos mediten y voten por conciencia. Mañana regresamos con elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos. Buenas noches, felices sueños y que los angelitos me lo cuiden.